Bueno, muchísimas gracias por la invitación por parte de la Academia y también quiero agradecer la introducción que nos han hecho el doctor Carrillo y la doctora Espinosa. Y en este seminario lo he denominado Caracterización de nuevos marcadores de macrófagos en patologías inflamatorias. Y quiero empezar comentando... Quiero comenzar comentando que los macrófagos son células que pertenecen al sistema inmune innato, pero que están distribuidas por todos los tejidos, y en cada tejido son células muy plásticas que pueden adquirir distintos fenotipos y funciones, de tal manera que en realidad el macrófago tisular tiene dos funciones. Por un lado, está involucrado en la defensa del hospedero, en la defensa contra patógenos, pero por otro lado también contribuye de manera importante al mantenimiento de la homeostasis tisular. En los dos extremos del espectro de activación de los macrófagos los hemos definido de manera simplista como macrófagos M1 y macrófagos M2. Los macrófagos M1 se generan... No sé si funciona. No funciona. Ah, sí. Ya. Los macrófagos M1 se generan por la estimulación con moléculas pertenecientes a distintos patógenos y por citocinas de tipo inflamatorio como interferón gamma y GM-CSF. Estos macrófagos inflamatorios tipo M1 secretan altas cantidades de TNF, de interleucina 1 y de citocinas polarizantes, junto con quimiocinas de tipo inflamatorio también, como CXCL10, y distintos intermediarios del oxígeno y del nitrógeno. Tiene una función proinflamatoria eminentemente, microbicida y antitumoral. Los macrófagos M2, por su lado, son estimulados por citocinas antiinflamatorias como el MCSF e interleucina 10 y por citocinas de tipo 2 como son la interleucina 4 y 13. Estos macrófagos secretan altas cantidades de Gracias. Altas cantidades de citocinas del tipo interleucina 10, antiinflamatorias, TGF-beta, el antagonista del receptor de interleucina 1, y muchos factores de crecimiento que afectan a muchas células, tanto vasculares como fibroblastos, etc. Estos macrófagos tienen una función antiinflamatoria y están involucrados en la remodelación de los tejidos, en favorecer la angiogénesis, la inmunomodulación y la progresión tumoral. Existen muchas enfermedades en las que se ha determinado que existe una dominancia de macrófagos de tipo 1 o de tipo 2 que, de hecho, son importantes para el desarrollo de la patología. Aquí les he puesto algunos ejemplos de la dominancia tipo 1, la enfermedad de Alzheimer, como nos habló el doctor Meraz en el seminario anterior, autoinmunidades de tipo celular como la esclerosis múltiple o la diabetes tipo 1, enfermedades cardiovasculares como la obesidad y la aterosclerosis, y tumores que son inducidos por agentes oxidantes. Por su parte, enfermedades donde dominan los macrófagos de tipo 2 son el estrés crónico, autoinmunidades dependientes de anticuerpo como el lupus, alergias, y son especialmente importantes en el desarrollo de los tumores en general. Y es por esto que, por estas circunstancias, los macrófagos se han considerado como blancos terapéuticos y se han diseñado fármacos que inhiben el reclutamiento de los macrófagos asociados a tumores, al tumor, también fármacos que pueden eliminar a los TAMs y otros que van a regular la polarización de los mismos. Ya comenté que para los tumores los macrófagos M2 son los más perjudiciales y existen medicamentos que pueden realizar una repolarización de los macrófagos hacia M1.
Una de los inconvenientes que nos encontramos los investigadores a nivel de estudiar estas poblaciones de macrófagos humanos in vivo es la ausencia de marcadores. Realmente los marcadores mejor definidos se han realizado en ratón. Sin embargo, para humanos, como digo, están muy poco definidos y, por ejemplo, se han usado marcadores como moléculas de clase 2 o la molécula coestimuladora CD40 para delimitar el fenotipo M1 y, como ven, ninguno de ellos son específicos de macrófagos. Para los M2 el panorama estaba un poquito más esclarecido y existen, por ejemplo, estos dos antígenos que sí se han asociado bastante con este fenotipo. Sin embargo, en algunos tejidos son receptores panmacrofágicos. Por lo que en un primer inicio de los proyectos que estuvimos llevando a cabo con los macrófagos, intentamos identificar moléculas que efectivamente nos permitieran señalar estas poblaciones M1 y M2 in vivo. Para ello, generamos estas células in vitro a partir de monocitos sanguíneos, los cuales cultivamos durante 6 días con GM-CSF para generar macrófagos proinflamatorios y con MCSF para generar los antiinflamatorios. Y con estas dos poblaciones celulares realizamos ensayos de microarreglos de expresión, donde detectamos la presencia de alrededor de 2.000 genes diferencialmente expresados entre estas dos poblaciones con estos parámetros. Y aquí les presento algunos de los genes más diferencialmente expresados para los macrófagos M2 y M1 y simplemente les comentaré que de momento este trabajo lo empezamos con estos dos marcadores, CD63L1 para los macrófagos M2 y CLEC5A para los macrófagos M1. ¿Qué son estos dos marcadores? L1, como le llamaré a partir de ahora, es un receptor scavenger de la clase I, mientras que CLEC5A es una lectina que en la membrana plasmática se asocia al adaptador DAP12 y entre los dos señalizan para liberar citocinas y quimiocinas que causan inflamación. Entonces, los dos también, en la poca literatura que existía hasta el momento de empezar este trabajo, esa literatura nos decía que eran dos moléculas que eran específicas del linaje monocito macrofágico, que era lo que realmente estábamos buscando. Y entonces nos preguntamos si realmente podrían ser moléculas efectivas para detectar in vivo en las dos poblaciones que andábamos persiguiendo. Este trabajo se inició con la estudiante en su momento y ahora doctora Erika González, que realizó todo el trabajo de caracterización de estas dos moléculas, tanto in vitro como lo que veremos posteriormente en los tejidos. Determinamos que L1 es un marcador muy específico de macrófagos M2 y los M1 no lo expresan, y CLEC5A, aunque se expresa muy preferencialmente en los macrófagos M1, los M2 también tienen una proporción, una expresión basal de esta proteína. Cuando nos fuimos a evaluar la expresión de estos marcadores, iniciamos con tejido linfoide, con ganglio linfático. Con el uso de distintos marcadores del linaje pudimos comprobar que ambos receptores están expresados por células exclusivamente del linaje macrofágico y que además representan dos diferentes subpoblaciones de macrófagos en el tejido linfoide. Hay una población de macrófagos L1 positiva y otra 5 positiva, y son muy raras las células que expresan ambos marcadores. Aquí les enseño una micrografía donde se puede ver la diferencia morfológica entre estas dos poblaciones de macrófagos. Los L1 son macrófagos muy grandes y los 5A muy chiquitos. El tamaño de las células fue cuantificada y lo que encontramos siempre, tanto en tejido linfoide como no linfoide, como en tejido involucrado en patologías, es que los macrófagos 5A positivos son siempre células muy pequeñas. Y a esto le quiero añadir que son células que también expresan constantemente en cualquier tejido el marcador típico de monocitos, que es CD14. Y por lo tanto pensamos que los macrófagos 5A positivos
son los que derivan directamente en los tejidos de los monocitos sanguíneos. Posteriormente, analizamos una serie de marcadores bastante más amplios de los que les presento aquí, pero bueno, aquí les presento los dos más representativos para definitivamente definir si las células 5A positivas estaban asociadas con el fenotipo M1 y las L1 positivas con el fenotipo M2. Y vimos que justamente esto sí parecía ser así, ya que las células 5A secretaban altos niveles de TNF y no de IL-10, mientras que las L1 positivas no secretaban TNF y sí interleucina 10. Por lo tanto, digamos que este paradigma quedaba ahora bastante bien establecido. Con esto en mente, analizamos los macrófagos en distintos tejidos sanos. Bueno, por supuesto, todo esto que les estoy mostrando son tejidos humanos. Analizamos en distintos tejidos sanos no linfoides. Aquí les muestro datos de hígado, de colon y de tejido adiposo, tanto visceral como subcutáneo. Hemos analizado también tejido sinovial, piel, etcétera, y en general en todos los tejidos se da esta situación. Nunca se encuentran, o muy escasas, las células 5A positivas y la mayoría de los macrófagos tisulares presentan el marcador L1. Como digo, una extrañeza fue los resultados que obtuvimos en tejido adiposo, porque aquí, en individuos delgados y metabólicamente sanos, encontramos una subpoblación que era doble positiva para los dos marcadores. Y esto, bueno, pues si me da tiempo al final les comentaré algo sobre ello. Bueno, una vez que teníamos bastante bien analizados en los tejidos sanos su fenotipo, su función de estos macrófagos, pasamos a evaluarlos en distintas enfermedades donde los macrófagos juegan un papel importante, y en este caso les presento los datos de enfermedad inflamatoria intestinal. Analizamos pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Aquí en esta primera gráfica están representados el número de macrófagos que se reclutan al tejido, y como ven, en ambas enfermedades hay aproximadamente un incremento aproximadamente del 70% de los macrófagos con respecto a los individuos sanos. Pero lo más interesante fue que, mientras que en el tejido sano no encontramos células 5A positivas, cuando nos vamos a cualquiera de las dos enfermedades encontramos una gran abundancia de las células 5A positivas, ya sean simples o dobles positivas. Sobre estas células realizamos un extensísimo análisis de muchos marcadores, que no les quiero aburrir con ello, pero llegamos a esta conclusión, a este esquema basados en los datos que obtuvimos. Y en este esquema podemos ver que en los tejidos sanos los macrófagos tisulares, los macrófagos residentes de tejido, son de prácticamente un tipo M2. Expresan varios marcadores de tipo M2, no solo CD63L1, sino también CD209 o 163, y en el intestino son células que secretan moderadas cantidades de interleucina 10. En enfermedad inflamatoria intestinal aparecen los macrófagos 5A positivos, simples o dobles positivos. He de decirles que no encontramos ninguna diferencia ni funcional ni fenotípica entre estos dos tipos de macrófagos, y postulamos que derivan directamente de la extravasación de monocitos sanguíneos al tejido, como les comentaba anteriormente, por dos parámetros fundamentales: la expresión de CD14 y su bajo tamaño, su pequeño tamaño. Pensamos que una vez que estos monocitos se extravasan, se induce la expresión de la lectina CLEC5A, dado que in vitro pudimos observar que es una lectina que se induce directamente con el proceso de adherencia de los monocitos al plástico, y por supuesto también por la presencia en el tejido de estos mediadores inflamatorios. ¿Cómo son estas células? Aparte de 5A, se expresan otros marcadores fuertemente asociados al fenotipo M1, es decir, no tenemos ningún problema en que estas células lo son, como son PHD3 y CD11B. Y lo más importante que quiero resaltar aquí es que son células que secretan
altísimas cantidades de TNF, no altas, altísimas. Y igual ocurre con las dobles positivas. También quiero terminar esta... ¡Uf! No. Adelante. Se apagó. No. Bueno, quería decirles aquí cosa que me parece súper interesante, es que los macrófagos... ¿Qué está pasando? Ok. Gracias. Gracias. Que los macrófagos tisulares también presentan muchos cambios en estos durante el proceso inflamatorio. ¿Qué les ocurre a ellos? Se vuelven un poquito menos M2 porque pierden marcadores muy ligados a este fenotipo como CD209. Pero lo que me parece más importante es que pierden la capacidad de secretar interleucina 10, aunque secretaban muy poca, bueno, moderada en homeostasis, pero en el tejido inflamado dejan de producir IL-10 y tenemos que tener en cuenta que realmente estos macrófagos, a pesar de que hay un reclutamiento de células inflamatorias, estos macrófagos siguen siendo los más abundantes en el tejido. Entonces yo creo que esta bajada, la nula expresión de IL-10 por parte de estos macrófagos de alguna manera también está fomentando el proceso inflamatorio, no solo debido a estas células inflamatorias. Y quiero decirles aquí con mucho orgullo que estos datos han sido verificados por otros autores posteriormente y de hecho el año pasado salió un trabajo muy bonito donde se evalúan todas las poblaciones de mieloides en estas dos enfermedades en humanos, pero se evalúan todas las mieloides, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células dendríticas, todas. Y se ha definido que solo las células que expresan 5A son las que expresan preferentemente TNF en la enfermedad. Como ya voy súper retrasada, yo creo que esto va a ser lo último que les mencione. También con estos dos marcadores estuvimos estudiando a los macrófagos asociados a tumores, que como algunos de ustedes saben, realizan un papel muy importante tanto en la destrucción como en la progresión tumoral. Se ha descrito que el número de TAM se asocia por una parte positivamente con el grado del tumor y negativamente con la sobrevida de los pacientes. Esto es a nivel de macrófagos globales. Pero también se han hecho estudios viendo las distintas proporciones que se pueden encontrar en los tumores de macrófagos M1 y macrófagos de M2. Los M1 en general, para no alargarlo, favorecen la regresión de los tumores, mientras que los M2 favorecen su progresión. Entonces, en varios estudios se ha determinado que una proporción alta de TAMs M1 versus M2 se asocia con mejores desenlaces clínicos y con una mayor sobrevida de los pacientes en muchos tipos de cáncer. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar melanoma metastático y también de tumores primarios. Pudimos comprobar que los macrófagos L1 positivos se encuentran en el 100% de los casos que evaluamos, mientras que las 5A positivas solo se encuentran en una proporción de estos casos. Quisimos comprobar, dado que los tumores ya son tejidos que van a modificar mucho el perfil inflamatorio de las células, quisimos ver si los macrófagos L1 o 5A positivos si variaban en este perfil de acuerdo con su estadía en el tumor en los tumores primarios y metastáticos. Y efectivamente esto fue así, cambiaron bastante. En el caso tanto de los L1 como de los 5A, todos expresaron niveles similares de TNF en los tumores primarios. Y lo único que sí fue similar a lo que ya habíamos estado detectando es que para la interleucina 10 los L1 seguían siendo los mayores productores con respecto a los 5A. ¿Qué pasaba en las metástasis? Pues en las metástasis, digamos, volvíamos a encontrar los resultados que
pues siempre esperamos, que los 5A secretaron altos niveles de TNF comparados con los L1, pero algo que nos llamó mucho la atención fue justamente la interleucina 10. La interleucina 10 se expresa a niveles muy altos en las metástasis y en los dos tipos de macrófagos. Por lo tanto, pensamos que en realidad en las metástasis, ya sea con los macrófagos 5A o con los L1, estamos ante un microambiente más inmunosupresor. Para finalizar, quería comentarles que intentamos realizar correlaciones entre la densidad de los macrófagos, en este caso les presento los datos de los L1, con la sobrevida de los pacientes, tanto la sobrevida libre de enfermedad como la sobrevida total. Y como ven aquí, sí se pudo establecer una correlación negativa significativa para los dos parámetros. Quiero mencionarles aquí que esto también ocurrió cuando utilizamos el marcador CD163, que también en este caso se puede considerar un marcador M2, pero no así cuando usamos el marcador CD68 o panmacrofágico, es decir, esta correlación negativa con la sobrevida de los pacientes se debe a la abundancia de macrófagos M2 y no en general a la abundancia de macrófagos. Y por último, les enseño los horribles datos que sacamos con las células 5A positivas, en donde realmente era nuestra gran esperanza blanca. Y ciertamente no se encontró ninguna relación con la sobrevida de los pacientes, tanto en la densidad de estas células como cuando hicimos relaciones con macrófagos M2 o con macrófagos totales. Entonces, proponemos que realmente son marcadores de macrófagos M2 los que podrían tener algún sentido en cuanto a utilizarlos como marcadores pronósticos, al menos en el caso del melanoma. Y ya termino. Esta última diapositiva, por supuesto que no es porque estemos en la Academia de Medicina, pero definitivamente sí se la quiero dedicar con mucho agradecimiento a todos los servicios de salud que nos han permitido realizar absolutamente todos estos trabajos, como son hospitales dentro de México, hospitales del IMSS, de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad de México, el ISSSTE, el Grupo Ángeles y, fuera de nuestras fronteras, en España, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y esto sería todo. Muchas gracias.